Buenos días. Nuevamente en este domingo quiero saludarles a todos mis amigos y hermanos en Cristo de parte de la Iglesia Comunidad Cristiana en Cedritos. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Queremos hoy de nuevo compartir la palabra de Dios. Yo quiero hoy hablar sobre el tema ¿a dónde voy con mis preocupaciones? Ahora, las preocupaciones nunca faltan en nuestra vida, pero obviamente algunas personas tienen más preocupaciones que otros. Y en ciertos tiempos de nuestra vida tenemos más preocupaciones que en otros tiempos. Es bueno que nos dejemos ilustrar por la palabra de Dios qué debemos de hacer en tiempos cuando las preocupaciones, las angustias, los problemas nos agobian. Y hoy vamos a leer un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y yo quiero leer en Marcos 5, a partir del versículo 24, donde dice que a Jesús le seguía una gran multitud y le apretaban y empujaban. Pero, versículo 25, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en el mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces una mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta aquí la palabra de Dios. De pronto quiero primero hablar un poco de esa situación de esa pobre mujer de hace 2000 años. Una mujer común y corriente, pero con unos problemas, unas preocupaciones, unas angustias, unas situaciones que no parecían tener ya solución. La Biblia dice que esto era como un azote. Parecía un castigo tenaz. Y claro, para esa mujer hasta debe haber parecido un castigo de Dios en aquel tiempo. Y además las normas religiosas ni le permitían acercarse al templo para orar, ni le permitían acercarse a la presencia de Dios de aquel tiempo. En el tiempo de los judíos de aquel entonces le era prohibido por su enfermedad acercarse al templo. Le tocaba quedarse en la casa. Incluso ni podía mezclarse de a mucho con personas
porque se suponía que contaminaba a las demás personas. Porque, miremos, la Biblia dice que esa mujer tenía un problema ginecológico, un problema de su útero, sufría de una hemorragia crónica. Seguramente tenía unas miomas, no sabemos, pero eso era terrible. Ese drenaje de sangre constante, crónico, durante mucho tiempo. Y imagínense la incomodidad. Y eso hace 2000 años. Nada de toallas higiénicas, nada de, ni siquiera papel higiénico, nada de esto. Esto era un problema. No había agua en las casas. Tenían que traer el agua de afuera para bañarse. Esto era un problema enorme, enorme. Y tenemos que entender que esto sí era un problema. Unas preocupaciones que acompañaban a esa mujer. La Biblia dice, miremos bien, la Biblia dice que habría sufrido mucho. Sufrido, pues de pronto dolores, pero peor que los dolores eran los dedos señalados de vecinos, de familiares, las voces bajitas, hablando, en ese tiempo hace 2000 años, señalándola como impura, como no digna de la presencia de Dios. Había sufrido mucho. Y dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Ahora, esto no eran los ginecólogos de hoy día, estudiados, con medicamentos que pueden prescribir, personas cultas, sino más bien los médicos hace 2000 años eran herbateros, eran teguas que ensayaban con una y otra hierba. Tómese esto, hágase esa. No, esto era terrible. Y yendo hace 2000 años atrás, podemos imaginarnos que esa mujer realmente era una mujer sufrida, agobiada ya. Se sentía rechazada, obviamente, por la sociedad. Incluso se debe haber sentido rechazada por Dios mismo, que le decían que ni podía acercarse a Él con su enfermedad. Y había pasado mucho tiempo. Miren, la Biblia dice que eso no era una cuestión de un par de semanas o de 6 meses. La Biblia dice que eran 12 años. Y eso a veces nos pasa a nosotros, que dejamos pasar el tiempo. Ensayamos una cosa y otra. Esta mujer se iba de un consultorio entre paréntesis, quiero decir, entre comillas, de un consultorio médico a otro del siglo I y dejando allí su pequeña fortuna, sus ahorros. Dice que ya no tenía recursos, ya se le había acabado la plata, ya estaba como dicen algunas personas, en las rocas, estaba raspando la olla, ya no había nada que hacer, no tenía ni plata para otro tegua. El tiempo había pasado, 12 años de sufrimiento, de rechazo, de dolor.
y de angustia. Pasó el tiempo, pasaron 12 años y por fin escuchó de Jesús. Y claro, hoy estamos aquí escuchando de Jesús, estamos leyendo de Jesús, estamos hablando de Jesús, de ese Jesús que puede transformar vidas, que puede transformar situaciones. Como lo hizo hace 2000 años, lo hace hoy. Después de tanto tiempo aguantando la enfermedad, aguantando las situaciones incómodas, aguantando el rechazo. Y la Biblia dice que se estaba desgastando, no solo financieramente, también como persona. ¿Qué no puede pasar en 12 años? Una buena parte de su vida. Y en ese tiempo la gente vivía mucho menos que hoy. Una buena parte de su vida, tal vez una cuarta o quinta parte de su vida, perdiéndola. Y puede ser algunos de ustedes que están en una situación parecida, de pronto no una enfermedad, sino una situación agradable en su hogar, en su trabajo, en su negocio, pero el tiempo pasa y no hay solución en el horizonte. Parece que sigue pasando el tiempo sin que haya luz al final del túnel. Y usted se está desgastando, gastando sus ahorros de pronto, gastando su salud, gastando su tiempo valioso. Recordemos, el tiempo no regresa. El reloj no tiene reversa. Desgastándonos, malgastando el tiempo, sin solución, ¿esperando qué? Esperando que algo pasa y nada pasa. Y esa mujer viene a Jesús. Ese Jesús que dijo una cosa linda. Mire, yo le quiero leer en Mateo 11. El mismo Señor Jesús que dijo, y lo dice en 11:28, le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es bueno que nos aprendamos ese versículo de memoria. Mire lo que nos dice Jesús hoy. Venid a mí todos pueden venir. Los que estáis trabajados y cargados, los que ya no pueden más, los que se doblan bajo la pesada carga, que por años han cargado un problema como esta mujer. Y el Señor les dice, yo os haré descansar. En ese versículo todo vale. Los que ya están cansados, los que ya no pueden más, los que han sufrido por mucho tiempo, tal vez 12 años, tal vez más, han cargado una pesada carga, tal vez en el hogar, tal vez con una pareja que poco aporta emocionalmente, sentimentalmente, económicamente, no sé. Tal vez con unos hijos difíciles que no se quieren acordar de sus padres, que crean solamente problemas, que no quieren de pronto estudiar, que no quieren trabajar, que no quieren buscar horizontes para ellos. Problemas, cargas para padres, a veces cargas para hijos, con sus padres, a veces con vecinos, con compañeros de trabajo, cargas económicas, deudas,
cargas. La Biblia dice que venid a mí todos. No hay excepción. Todos pueden venir. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, cansados, agotados, y yo os haré descansar. Hoy tengo un buen mensaje para todos nosotros. Dios quiere que estemos bien. Jesús quiere entrar a nuestra vida para hacernos descansar de tanta preocupación. ¿A dónde voy con mis preocupaciones? Sino a donde Dios. Esa mujer había ido donde cuánto consultorio médico había en su vecindario y no aprovechó de nada, dice la Biblia. Antes le iba peor. Y puede ser que esto sea su experiencia, querido amigo y hermano, que tú has hecho muchos esfuerzos, pero no has traído tus cargas a Jesús. La Biblia dice en Primera de Pedro, y yo quiero leer eso para terminar, que nos da una indicación muy clara lo que nosotros debemos hacer. La Biblia dice en Primera de Pedro 5, versículo 6, humillaos pues, someteos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y ahora la Biblia nos dice cómo hacerlo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una cosa linda aquí. La Biblia no dice depositando ordenadamente toda vuestra ansiedad sobre Él, no. La Biblia dice echándola sobre Él. Cómo le echaron la cruz a las espaldas de Jesús. Cómo uno le echa a otro un bulto de papa sobre los hombros. Así podemos echar nuestra carga sin tanto cuidado a los hombros de Jesús. Él quiere llevar nuestras cargas. Él vino aquí a la tierra para llevar nuestras cargas. Ven a Jesús hoy. La Biblia dice, venid a Él, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo dice Jesús y te lo dice a ti. Amén. Vamos a orar juntos. Y yo quiero que en estos momentos usted deposite su carga, sus preocupaciones a Jesús. ¿A dónde llevas tus preocupaciones? ¿A los vecinos? ¿A los médicos? Hoy yo quiero aconsejar como pastor que lleve sus cargas a Jesús. Yo le invito que ore conmigo. Señor Jesús, hoy quiero llegar a tu presencia y quiero decirte que ya estoy cansado, que ya no puedo más con mis preocupaciones, con mis angustias, con mis problemas, con mis dificultades, con los rechazos de algunas personas que me señalan, no quiero vivir eso más. Unas situaciones que se han vuelto crónicas en mi vida. Quiero traer mi salud a ti. Quiero pedirte, Señor, un toque de ti mismo. Yo quiero hoy, como hizo esa mujer, quiero tocar tu manto. Quiero pedirte tu salvación para que tú me salves de ese azote en mi vida. Yo ahora sé a dónde llevar mis preocupaciones.
quiero llevártelos a ti. Y quiero pedirte, Señor, que en medio de las dificultades y angustias de esta vida, yo pueda encontrar el camino a tu corazón, a tus brazos. Amén. Amén.